Bueno, me parece que Ecuador se amaneció consternado, indignado por lo ocurrido y de cierta manera en choque, ¿no? La violencia ha incrementado tremendamente en el país en los últimos años. Hablamos de tasas de asesinato que ha cuadruplicado en los últimos 5 años. ¿Cómo estarán en Ecuador esta mañana? ¿Cómo habrán amanecido nuestros hermanos ecuatorianos, digamos? ¿Cómo están viviendo una situación tan grave como esta? Nos vamos a enlazar vía Zoom con Don Collins. Él es corresponsal del diario The Guardian, él está en Ecuador. Él es corresponsal para el Perú, para Ecuador y para Bolivia, justamente. Dan, ¿cómo te va? Qué gusto conversar contigo. Buenos días. Buenos días, Carlos. Gracias por tenerme en el programa. No, por favor, gracias a ti por ayudarnos a entender un poquito más qué es lo que está pasando en Ecuador. ¿Cómo ha amanecido Ecuador? ¿Cómo viviste las reacciones en Ecuador en relación a lo ocurrido el día de ayer? Bueno, me parece que Ecuador se amaneció consternado, indignado por lo ocurrido y de cierta manera en choque, ¿no? La violencia ha incrementado tremendamente en el país en los últimos años. Hablamos de tasas de asesinato que ha cuadruplicado en los últimos 5 años y hemos visto un incremento de violencia en las cárceles con masacres, con cientos de reos muertos, sobre todo en Guayaquil y ciudades de la costa. Y eso tiene, según los analistas, un raíz en el incremento del narcotráfico en el país y la presencia de los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación mexicanos en el país, pero trabajando con pandilleros locales y sobre todo una pandilla conocida como Los Choneros, cuya líder está en la cárcel, condenado por 35 años, y a esa persona, Fernando Villavicencio, que fue asesinado en sangre fría anoche en Ecuador, refirió en los últimos días, él mencionó que ha recibido amenazas de muerte de esta figura cuyo nombre es José Adolfo Macías, pero es más conocido como alias Fito. Sí, tienes razón, Dan. Hay un video de Fernando Villavicencio donde él mismo, ¿no?, insinúa que ha sido amenazado por esta organización y en particular por este sujeto que está en la cárcel y que maneja buena parte del crimen organizado. Al mismo tiempo, Dan, hemos visto un video de otra organización denominada o autodenominada Los Lobos, quienes se adjudican el asesinato de Fernando Villavicencio. ¿Es creíble esa tesis? ¿Es posible también que las investigaciones nos lleven a este grupo? Bueno, eso lo dejo a la policía, pero yo diría que sí es posible. Hay varios grupos y hay varios, digamos, grupos que han separado con otros grupos y uno de esos es Los Lobos, y la mayoría tiene su origen en los choneros. Ahora sí, con más dinero del narcotráfico hay más facciones, digamos, del crimen organizado en el Ecuador. Fernando Villavicencio, que fue periodista antes de ser político, ahora era uno de los 8 candidatos para el voto este 20 de agosto. Y tenía muchos enemigos, yo diría. Yo tuve la oportunidad de trabajar con él hace unos años en una investigación y él fue siempre valiente y siempre muy digamos, no se cuidaba, ¿no? Siempre decía lo que pensaba y ha tenido años denunciando la corrupción. Una carrera que empezó cuando fue sindicalista en la empresa estatal de petróleo en Ecuador y encontró pruebas de corrupción y luego se convirtió en periodista
buscando sus propios casos de corrupción entre el Estado, y últimamente está delineando vínculos que él alegaba que mostraba una conexión entre la crimen organizado en Ecuador, el crimen organizado más bien, y el poder político. Ahora, Dan, horas después del asesinato de Fernando Villavicencio fue detenido un presunto sicario, un presunto responsable del asesinato, y fue llevado a la Fiscalía Ecuatoriana y es asesinado en sede fiscal o policial. Si me puedes aclarar ese dato, pero quería preguntarte qué responde la Fiscalía en relación a este enorme descuido. Lo que yo tengo entendido a esas horas, bueno, con la nueva información, no tengo esa información que fue asesinado, más bien tengo entendido que murió de lesiones ocasionadas en la balacera con la policía. Hasta yo estaba cubriendo esta noticia, había seis detenidos, y él fue uno de ellos. Yo creo que sí, en el transcurso del día se va a aclarar estos hechos. Creo que es un momento confuso. Hay información que tiene que ser verificada, y espero que en el transcurso del día podamos verificar exactamente qué pasó y quizás dar un poco más paz al pueblo ecuatoriano. Sí, Dan, importante. Hay mucha información y alguna puede ser incluso contradictoria o no del todo cierta. Rafael Correa era también expresidente del Ecuador, un hombre que fue investigado por el propio Villavicencio, que denunció incluso algunas de las cosas que Rafael Correa había hecho y había desarrollado en el Ecuador. Y Correa ha tenido en la campaña palabras muy duras para Fernando Villavicencio. Anoche, a través de Twitter, sin embargo, mostró sus condolencias y refirió de alguna manera el pesar que le generaba la muerte de Villavicencio. ¿A qué cosa hay que creerle, Fernando? ¿Al pésame o a las palabras anteriores de Rafael Correa? Sí, en el tweet que escribió Rafael Correa, que fue presidente entre 2017 y 2017 en Ecuador, mostró, sí, su pésame. A la vez dijo que no hay que sacar conclusiones digamos, en sus palabras, ¿no? Empezar con teorías de conspiración. Es probable que haya personas en Ecuador que quiere dar alguna responsabilidad a Correa o personas que apoyan a Rafael Correa, porque tuvo una relación muy conflictiva con Fernando Villavicencio. Villavicencio en 2014 le sacó información sobre el hermano, acusándole hermano de Rafael Correa, acusándole de corrupción, y Rafael Correa ganó un caso contra Villavicencio y dos personas más por difamación, con una pena de cárcel de 18 meses. En ese momento, Villavicencio y esas dos personas, uno de ellos fue un asambleísta, se pidió asilo, se huyó a un pueblo indígena llamado Sarayaku, en Ecuador, en la Amazonía, y fueron dados asilo por un tiempo de unos meses en este país, en este territorio. Villavicencio también fue otorgado asilo en Perú en 2017, apoyado por IPIS en este país. Así que tuvo por lo menos unos 10 años de persecución política en su país, y siguió denunciando a personas vinculadas a Rafael Correa y el presidente que le siguió, Lenín Moreno. Así que fue quizás un enemigo del poder, pero últimamente fue más bien denunciando lo que él dijo que fueron vínculos entre el crimen organizado y el poder político, y quizás eso llevó a el grave hecho que ocurrió ayer. De acuerdo. Dan, ¿tienes la sensación que Ecuador está perdiendo la guerra
contra el narcotráfico y las bandas organizadas, institucionalmente se pueden defender de semejante poder económico, de armas, en fin? ¿Puede el Estado ecuatoriano enfrentar a esta crisis de una manera sólida o difícilmente lo hará? Es una muy buena pregunta. Es un crisis que ha empeorado y creo que para los latinoamericanos de cierta edad se puede hacer la comparación con Colombia en los 80s, en las épocas de los ataques de Pablo Escobar contra el Estado colombiano. Al parecer, ¿no?, el poder del narcotráfico está superando el poder del Estado. Y eso tiene que ver con el hecho que el país se ha convertido en un país de tránsito para la cocaína, sobre todo de Perú y de Colombia. Y eso, con más dinero, generalmente genera más violencia. Y hemos visto un incremento de violencia tremendo y también de crimen en general para la población. En las encuestas antes de este voto es la principal preocupación de los ecuatorianos, la situación de inseguridad en que se viven, algo que es relativamente nuevo en el país, porque hace unos 5 años era uno de los países con menos tasa de violencia y crimen en el continente. Ahora la situación más bien ha sido exacerbado por una suerte de crisis política en el país. Hemos visto que Guillermo Lasso hace unos meses evitó la interpelación en el Congreso o la Asamblea, como se le llama ahí, en Ecuador, invocando una ley llamada la muerte cruzada, cerrando el Congreso y convocando nuevas elecciones. Hay candidatos, obviamente, pero ninguno con mucho peso. Villavicencio fue uno de ellos. La situación es uno de zozobra realmente en el país. Las personas han perdido fe de gran parte en el Estado y en la política, y la evidencia de corrupción y cómo es esa corrupción sí tiene una relación con el poder, sobre todo económico, del narcotráfico. Parece que la situación es muy difícil de arreglar a ese nivel y a estas alturas de la situación. Dan Collins, muchísimas gracias por habernos atendido y habernos ofrecido una fotografía de la situación que está viviendo en este momento Ecuador. Muchísimas gracias. Así, Carlos, muchas gracias. Don Collins, corresponsal del diario The Guardian de Inglaterra, en Perú, en Ecuador y en Bolivia, estaba con nosotros. Él está allí, está en Ecuador, cubriendo toda la información en relación a esta crisis. De enero a julio, ¿saben cuántas personas han muerto en Ecuador producto del crimen organizado? Más de 4.000. De enero a julio. Es una crisis trepidante. La fotografía nuevamente es mirarnos y decir, bueno, ¿y nosotros cómo vamos a enfrentar un fenómeno como este?